Bueno, esta jornada también hubo una reunión de la Mesa Social COVID-19 que lidera el ministro del Interior. Acaba de terminar, así que queremos conocer las novedades respecto a esta reunión. Ministro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué conclusiones hubo hoy en esta Mesa Social? Hola Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, lo primero, efectivamente acabamos de terminar la quinta sesión de la Mesa Social COVID. Y básicamente hay dos grandes aspectos que hemos estado trabajando. El primero, una propuesta que ha liderado el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, para tener una propuesta de alineamiento ético para la gestión hospitalaria, sanitaria del COVID. Porque efectivamente esta es una pandemia, las respuestas son de naturaleza sanitaria, pero hay ciertas preguntas éticas complejas que hay que responder y por eso de la mesa ya tenemos una propuesta, tenemos un documento, se va a dar a conocer posiblemente este fin de semana, como una propuesta de alineamiento ético respecto a cómo los hospitales, cómo los centros de salud, cómo los profesionales de la salud tienen que abordar esta pandemia, especialmente en las decisiones que son más complejas. Y adicionalmente, también hoy día trabajamos junto a una propuesta que presentó el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, una propuesta de alineamientos también en materia de políticas de salud mental, que también es un tema bien central, porque en la medida que vamos tomando medidas sanitarias, de restricción de movilidad, cuarentenas, cordones, y se producen estas situaciones de aislamiento, distanciamiento social, obviamente este es un tema que es de mucha relevancia. Se produce un efecto en la convivencia, en el ánimo de las personas, en el ánimo de la comunidad social. Somos seres sociales y creemos que tener una propuesta en materia de salud mental también es un elemento valioso y esa esperamos tenerla lista la próxima semana. Sí, antes de avanzar en otros temas, para conocer un poquitito de esto que usted anuncia, por ejemplo, del manejo de los criterios éticos en la gestión de salud, que es un tema muy difícil que están enfrentando los profesionales en todo el planeta. Ese criterio, ¿cómo debería quedar consagrado para los facultativos? ¿Cómo se va a decidir a quién atender? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque si bien esta mesa de trabajo es de consenso y hay autoridades de todas las universidades, no solamente la católica, hay centros clínicos que pueden tener una visión ética, moral, distinta, a veces en base a los credos, lo hemos visto en otros temas. Entonces va a ser súper importante cómo se va a fijar ese criterio para todo el servicio sanitario que hoy día está controlado centralmente por la emergencia. Bueno, lo que pasa es que esta es una propuesta que surge de la mesa, que la va a recoger el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Salud. O sea, lo va a consolidar la subsecretaria Paula Daza con la propuesta que va a hacer el rector Ignacio Sánchez. Y de esto van a surgir lineamientos que se van a bajar a los centros hospitalarios a través de las comisiones de ética que tienen los centros hospitalarios. Hay algunos que son más chicos que no necesariamente cuentan con esa instancia y por eso a nivel central vamos a tener también una instancia para poder dar recomendaciones o orientaciones, pero finalmente las decisiones las toman los profesionales de la salud. Pero yo creo que lo central es que esto se va a aplicar en la red pública y la red pública hoy día representa aproximadamente el 80% de la oferta de salud. Por lo tanto, creo que esto va a permitir bajarlo fundamentalmente a través de los centros de salud pública, los hospitales, también los consultorios. Hay que mirar la salud primaria que también enfrenta la pandemia a través de los centros de salud familiar, las postas y los consultorios. Y creo que a través de la red pública vamos a tener una respuesta más apropiada y por cierto que para los centros privados esto constituye un lineamiento, una orientación, pero que muy probablemente la van a adoptar porque esto genera bastante consenso, genera bastante acuerdo y creo que es bueno tener una mirada común en torno a estas preguntas tan difíciles que vamos a tener que responder en los próximos días y en los próximos meses. Sí, ministro, también usted señalaba que dentro de los resultados destacados de esta mesa COVID-19 estaban los lineamientos en políticas de salud mental, el efecto preocupación y temor, el efecto desazón, angustia, es un patrón que preocupa incluso a la OMS, que a esta hora está haciendo su entrega mundial de datos. El tema del ánimo a nivel mundial es muy relevante. Dicho eso, quiero conectarlo con la información que entregó el ministro Mañalich hoy día cuando se cumple, ministro, un mes desde que esta enfermedad nos comenzó a afectar. Y él ha señalado, muchas proyecciones eran excesivas. A esta fecha incluso que tendríamos 50.000 casos y llevamos solo 3.737. Ojo con estos datos porque pueden atemorizar a la gente. Dos cosas con respecto a eso.
El propio Ministerio de Salud también hacía proyecciones bastante grandes hace algunas semanas atrás. Lo otro, ¿cómo tenemos que tomar los datos, ministro Blumel? Porque tenemos varias cosas. En Ñuble se levanta un laboratorio y se incrementa la cantidad de contagios y el número de personas contagiadas de inmediato en casi un centenar. Otro, tenemos demoras en la entrega de resultados bastante prolongadas. ¿Cómo tenemos que tomar las cifras? Es un buen punto el que tú dices, Gonzalo. Yo creo que hay que tomarlos con cautela y con prudencia. Hoy día yo creo que nadie puede determinar con certeza la efectividad o el éxito de las estrategias que estamos adoptando, sin perjuicio que la OMS ha reconocido que en el país se han venido adoptando un conjunto importante de medidas en forma temprana y anticipada, y eso está produciendo resultados que en la perspectiva comparada permiten mirar con un, no sé si optimismo, pero con un cauteloso expectativa respecto a que se están tomando decisiones acertadas. Yo creo que en esto todos tenemos que tener mucha responsabilidad. Yo siempre he dicho que hay dos elementos que son centrales para enfrentar esta pandemia de la mejor forma posible, porque va a ser muy difícil, más allá de que los resultados puedan ser positivos. Lo primero es la unidad, y por eso la mesa social que tenemos con los alcaldes, con los rectores, con el colegio médico y con otras autoridades es muy importante para generar una voz y una estrategia, porque los países que han logrado tener una estrategia unitaria y todos ponerse detrás de esa estrategia unitaria que es liderada por la autoridad sanitaria, son los que están resultando más efectivos. Y en segundo lugar, también la responsabilidad. Aquí pueden haber muchas voces, muchas opiniones, pero creo que esto lo tenemos que poner más allá del legítimo debate político, donde la confrontación muchas veces es intensa, incluso necesaria. Aquí yo creo que la forma en que tenemos que abordarlo tiene que ser un poco distinta. Hay que cuadrarse detrás del Ministerio de Salud, detrás de la autoridad sanitaria, detrás de las recomendaciones que nos dan los organismos especializados como la OMS y los grupos asesores científicos que tenemos en el gobierno, porque esto, creo que aquí no todo vale, no toda disputa es legítima en este ámbito, porque lo que está en juego es la salud de las personas, es la integridad de la población en general. Y por eso lo hemos dicho, hay una estrategia sanitaria que tiene fase, hay una cuarentena progresiva que se ha venido adoptando. Hoy día hay 14 comunas, cerca de 2 millones de personas en comunas que están en cuarentena, también muchas regiones con aduanas sanitarias o cordones sanitarios, y por eso prudencia, cautela y decisiones basadas en la ciencia y en la evidencia. Sí, ministro, precisamente por el tema de la percepción de todos nosotros, de todas nuestras familias, de todas las personas, ¿cómo tenemos que tomar la señal? Porque hoy día el ministro Mañalich, yo entiendo el concepto que usted acaba de describir, no es que se esté optimista o se esté haciendo una revisión positiva de los datos, pero da la impresión por las palabras del ministro de que el gobierno tuviera señales que le tranquilizan dentro del difícil contexto. Pero ¿no se podría eventualmente generar también una señal contradictoria en que se produzca un relajo? Y el sentido al revés, ¿no? Porque lo que vemos es que ha costado mucho convencernos de que no tengamos que salir. Vemos mucha gente en las ciudades. Estaba viendo recién una imagen de las calles en Temuco, en la Araucanía, a pesar del contexto difícil que viven, está lleno de gente. Yo creo que tú tienes la razón, Gonzalo, y por eso hay que ser muy cuidadoso. Una cosa es que los resultados sean mejores que ciertas proyecciones, y eso yo creo que es bueno que se pueda ir evidenciando, porque finalmente son los datos los que tienen que regir las decisiones sanitarias que se van tomando. Pero junto con ello nosotros hacemos un llamado y reiteramos el llamado, y aprovecho este espacio, este momento en pantalla con TVN, para decirle a la gente que nos está viendo que por favor tome todas las medidas de autocuidado que son necesarias, de distanciamiento, especialmente la población mayor, la población de riesgo, que no se exponga, que no salga de sus casas si es innecesario, que cumplan estrictamente las cuarentenas, que cumplan estrictamente los cordones sanitarios y que cumplan todas las medidas de higiene, de distanciamiento, de confinamiento en aquellos casos que hay que confinarse, que hay que guardar cuarentena, porque es la única estrategia que sabemos que es más efectiva, el testeo masivo y el confinamiento, el aislamiento social cuando eso es necesario. Yo entiendo que eso es difícil, eso es tedioso, eso es desgastante, pero es la única estrategia que ha demostrado mayor efectividad. Y de hecho, desde el gobierno nosotros hemos cambiado los protocolos y los instructivos en aquellas comunas, en aquellos lugares donde hay cuarentena, lo que da cuenta de que en vez de todo lo contrario, en vez de un relajo, lo que le estamos pidiendo a la gente es que sea aún más rigurosa y más estricta.
Y en ese sentido, ayer cuando se actualizaron, por ejemplo, los permisos temporales, ¿fue un error? ¿Fueron muy flexibles al inicio? ¿Se tomó esto con poco peso? ¿No se tomó en serio? ¿Se abusó de los permisos? ¿Por eso se endurece? ¿El gobierno No, percibió no. que la población no está tomándose en serio las cosas? No, yo creo que no. Yo creo que no, Gonzalo, porque a mí me tocó, yo estuve fiscalizando el cumplimiento de la cuarentena el fin de semana y estos días, y en general se están cumpliendo en forma bien estricta. Es cosa ver, por ejemplo, lo que ha pasado en el transporte público en la capital, que ha caído fuertemente, ha caído más de la mitad el uso del transporte público. Hoy día Google sacó un informe también respecto a la caída del uso de medios de transporte, de funcionamiento de las empresas, de actividad por parte de las personas, y ha sido muy, muy significativo. Pero también hay un aprendizaje, y lo que hemos visto es que efectivamente, después de algunos días, muchas personas empezaron a sacar más permisos de los que creemos necesarios, y por eso restringimos el tema de los permisos para abastecerse de alimentos, que uno podía sacarlo todos los días. Ahora solo se van a poder sacar 2 veces por semana por ruta, o sea, cada persona solo 2 veces a la semana. Pero mira, nosotros podemos tomar todas las medidas y podemos hacer cada vez más estrictos, pero si las personas no ponen de su parte, esto no va a ser efectivo, y por eso reitero el llamado aquí. Lo primero es la responsabilidad personal, responsabilidad cívica, responsabilidad ciudadana, porque si yo no cumplo las normas, además de poner en riesgo mi salud, la de mi familia, voy a poner en riesgo la salud de otras personas. Y si yo contagio a otras personas, yo puedo finalmente terminar quitándole la vida o siendo el responsable que una persona pierda su vida producto de la responsabilidad con que yo actúe. Entonces, insistir en el llamado a la responsabilidad, el autocuidado, en seguir estrictamente aquellas cosas que se han recomendado por parte de la autoridad, pero nadie es más efectivo que uno mismo cuando actúa con responsabilidad. Sí, ministro, precisamente apuntando a esa dirección, hay preocupación también por los casos que podríamos catalogar de excepcionales. La inmensa mayoría de la gente se está cuidando, pero hemos visto ya en más de un caso de personas que estando en cuarentena, contagiados, han salido de ese resguardo, han puesto en riesgo al resto de la población, incluso al nivel de subirse a medios de transporte masivos. Mi pregunta, ¿dónde apunta? ¿Será necesario actualizar el protocolo de trato para quien no respeta una cuarentena? ¿La ley es lo suficientemente pareja en ese sentido? ¿El trato de una persona que es detenida en el lugar A es el mismo que en el Z? ¿Todos son detenidos y puestos a disposición de la justicia? ¿O todos deberían ser llevados a un hotel de cuarentena obligatoria? ¿Cómo ve usted este fenómeno? Porque el seguimiento es muy difícil también. A ver, más allá de la responsabilidad que cada uno tiene, nosotros vamos a ser muy estrictos y muy inflexibles en exigir que se cumpla la ley. El Código Penal establece que las personas que no cumplan las cuarentenas o las medidas sanitarias pueden enfrentar incluso penas de cárcel de hasta 540 días. Entonces yo llamo a la gente a tomarse en serio lo que estamos haciendo. Tenemos una fiscalización muy importante por parte de las policías, por parte del ejército, que son quienes tienen el mando en esta materia cuando estamos en un estado de excepción constitucional, estamos bajo un estado de catástrofe. Insisto, hay penas, más allá de las multas también, que puede ser altísima, varios millones de pesos, también hay penas de cárcel involucradas. Y nosotros vamos a usar los instrumentos legales que tenemos cuando las personas simplemente no cumplan. Lo hicimos, por ejemplo, en el caso de la persona que en el Alto Las Condes incumplió las normas sanitarias, lo hicimos en el caso de Concepción y lo vamos a seguir. Lo hicimos hace algunas semanas atrás en una persona que tomó un avión y se fue a la Araucanía. Lo vamos a hacer en todos los casos que sea necesario, sea en el caso de los ciudadanos o más aún en el caso de las autoridades públicas como alcaldes, que hemos visto algunos casos en los últimos días, en particular el alcalde de Coelemu y Quirihue, que sintieron que podían estar más allá de la ley, bloquearon las carreteras de acceso a sus ciudades para que adultos mayores que estaban en ambulancia, que había una sospecha de que estuviesen contagiados, ni siquiera estaba confirmado que estuviesen contagiados, aún así, en todo caso, no es justificación, bloquearon las carreteras con maquinaria municipal, con personal municipal, e impidieron que estas personas mayores llegaran a los hospitales, lo cual no solo es un acto arbitrario y ilegal, sino que es un acto profundamente inhumano. Por lo tanto, nosotros como gobierno y yo como ministro del Interior, yo te puedo asegurar, Gonzalo, que vamos a hacer cumplir la ley. En democracia, en una sociedad civilizada, lo que corresponde es que se cumpla la ley y que la ley se aplique para todas las ciudadanas, para todos los ciudadanos, especialmente para la autoridad y quienes tienen cargos de responsabilidad pública. Como dice finalmente el dicho, ley pareja nos dura, hay que aplicar siempre la ley.
Ministro, a propósito de restricciones y de medidas para todos, se ha anunciado también un cordón sanitario especial, excepcional para Semana Santa. Desde ya, autoridades, por ejemplo, de la región de Valparaíso, le piden directamente a ustedes como gobierno que eso se decrete ya, porque es muy difícil controlar la llegada de personas que se quieran ir a pasar estos días a la playa o a los lugares de descanso. ¿Les encuentra razón a las autoridades locales? ¿Se podría pensar en anticipar esas restricciones de cara a los días, ¿verdad?, que vienen de Semana Santa? A ver, lo primero es que nosotros siempre escuchamos con mucha atención los planteamientos de las autoridades locales, en particular de los alcaldes, que están incorporados en la Mesa Social COVID, donde acabamos de terminar una sesión, y tenemos de hecho una submesa de trabajo específica con ellos, pero también es cierto que aquí tenemos que compatibilizar distintos objetivos. El objetivo sanitario es el fundamental, pero también tenemos que permitir que el país siga funcionando, que siga el abastecimiento de alimentos, que siga el comercio en aquellos bienes y servicios que son esenciales, que las personas puedan mantener sus ingresos, sus trabajos, y por lo tanto es un objetivo que tenemos que hacer compatible con la prioridad central, que es el objetivo sanitario, cuidar la salud de la población. Hoy día ya hay una prohibición de que las personas se desplacen a su segunda vivienda. De hecho, esto lo vivimos hace algunas semanas. Más del 95% volvió en forma inmediata apenas anunciamos que se prohibía la estadía en la segunda vivienda, y por eso, para anticiparnos, tomamos de que pudiésemos tener el mismo problema en Semana Santa. Esa prohibición que sigue vigente, hoy día las personas, y esto que la gente que está viendo lo tenga claro, esa prohibición sigue vigente de irse a una segunda vivienda, sea donde sea en el país, pero también tomamos la decisión de hacer más estricta esa restricción, poniendo estos cordones para que la gente entienda que la prioridad es cuidarse, no salir de la casa si no es necesario, y que haga este esfuerzo y asuma con responsabilidad este desafío país que tenemos, que es que nos cuidemos, que no nos contagiemos, porque nos estamos acercando hacia el invierno, y en el invierno aparecen otras enfermedades respiratorias, y por lo tanto tenemos que aplanar la curva y lograr contener esta pandemia de forma tal de que cuidemos la salud de todos quienes vivimos en el país. Sí. Por lo tanto, yo sé que es exigente, pero tenemos que cumplirlo. Sí, un dato práctico para aprender bien, ministro. Estos cordones sanitarios especiales de cara a Semana Santa van a exigir, como dijo el ministro Mañalich, no el permiso temporal, sino que el salvoconducto es el permiso que se entrega para los horarios de toque de queda. Mi pregunta es, ¿ese salvoconducto será exigido para todo vehículo? O, por ejemplo, el transporte de carga, el transporte de pasajeros va a poder pasar libremente, y ese salvoconducto es solamente para vehículos particulares. A ver, en la página web del gobierno, en gov.cl, están todos los instructivos y todas las descripciones respecto a cómo se puede circular o quiénes pueden circular cuando estamos en toque de queda. El toque de queda rige de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Ya hay ciertos permisos que son muy específicos, muy acotados, que tienen que ver fundamentalmente con, por ejemplo, alguna emergencia hospitalaria, o, por ejemplo, con el fallecimiento de algún familiar, que permiten, digamos, acceder a ciertos permisos personales e individuales para poder transitar cuando hay un toque de queda que rige hoy día en todo el país de 10 de la noche a 5 de la mañana. Junto con ello también hay ciertos sectores que pueden acceder automáticamente a estos salvoconductos, que son aquellos sectores que son esenciales para el funcionamiento del país. Por ejemplo, aquellos sectores que tienen que ver con el suministro eléctrico, con el suministro de agua potable, por ejemplo, el personal de salud. Por lo tanto, yo llamo a todas las personas a informarse. Los cordones son muy estrictos, van a ser controlados por personal sanitario y también por las Fuerzas Armadas y por las Fuerzas de Orden y Seguridad, y solo podrán traspasar los cordones aquellas personas, o bien que tengan estas exclusiones, por ejemplo, el personal sanitario de salud, o bien quienes tengan estos permisos individuales, que son muy estrictos, y eso está disponible en la comisaría virtual o en la página del Gobierno de Chile, gov.cl. Sí, ministro, un par de puntos más. Hay varios temas, gracias por el tiempo, pero tenemos una situación muy preocupante en algunas zonas del país, particularmente en Temuco. Fíjese que las UCI en el Temuco están colapsadas ya. Incluso se ha instruido que mayores de 65 años con cáncer, insuficiencia cardíaca o VIH no sean prioridad. Ya se está experimentando lo más duro de la cara del COVID-19 en esa zona. Ñuble, que ya tiene su personal sanitario colapsado. ¿Se pretende reevaluar medidas más amplias, más estrictas para estas zonas que ya están muy complicadas? Bueno, de hecho, siempre hemos dicho que el COVID va a ser muy difícil para el país, va a ser una situación compleja, vamos a tener
una demanda en los centros de salud que va a ser posiblemente la más exigente de la historia de Chile. De hecho, hemos tomado medidas, nos hemos anticipado, nos hemos preparado. El ministro de Salud ha informado que, por ejemplo, en materia de ventiladores estamos aumentando la disponibilidad de ventiladores de cerca de 1.200 a cerca de 3.300. Estamos ampliando las camas hospitalarias de 37.000 a 41.000, 42.000. Pero obviamente esto es de una envergadura gigantesca y por lo tanto vamos a tener que tomar todas las medidas que sean necesarias. En el caso de la Araucanía, la situación es difícil y por eso ayer nombramos una delegada presidencial, Andrea Valladares, que desde ayer está en la región para poder agilizar todas las medidas que sean necesarias respecto, por ejemplo, a la situación de los pacientes más críticos, sí, aumentar la disponibilidad, por ejemplo, de los ventiladores y todas las medidas que permitan proteger la salud de la población. Se entiende, pero en ese mismo sentido, con la nominación de esta encargada presidencial especial para el trabajo de la Araucanía, para que la población sepa o comience un poco a hacerse la idea, porque es súper importante eso también, o sea, pensando en lo humano. ¿Se deberá ya poner la gente de la Araucanía en su mente que no solamente sean dos comunas como Temuco y Padre Las Casas, sino que esto sea más general? Digo por el contexto, ministro. La situación en la Araucanía es crítica. Efectivamente es una situación difícil. Estamos tomando todas las medidas y yo también quiero transmitir tranquilidad que el gobierno, la prioridad es el tema sanitario, por lo tanto vamos a seguir tomando todas las medidas que sean necesarias para aumentar las camas hospitalarias, los ventiladores, y poder darle todas las facilidades a las personas para acceder a los centros de salud, porque la prioridad es cuidar la salud de la población. Dicho eso, obviamente la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud va a estar evaluando permanentemente. La información es pública, los datos de contagios por comuna y las tasas de contagio están disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud y por lo tanto en función de los criterios científicos y sanitarios, si es que es necesario aumentar las cuarentenas o los cordones sanitarios, lo vamos a seguir haciendo. Ministro, se ha pedido el mayor compromiso de la población, de hecho los mismos facultativos lo hacen. Ayer el doctor Ugarte en una entrevista con Mega, hay que señalar que ahí decía, los médicos y el personal sanitario no somos la primera línea, somos la última. Ustedes son la primera, o sea, traten de no hacer que lleguemos al personal sanitario porque después de nosotros no hay nadie. Encontré que el concepto es súper certero. Pese a ello, fíjese que esta semana hemos visto que la gente ha salido a la calle y ha salido a la calle en masa. Ha hecho filas interminables, ministro, en varias ciudades. Lo hemos visto en Punta Arenas con nuestro equipo, en todas las ciudades, por el seguro de cesantía, por las patentes. Desde ese punto de vista, ¿se asume algún grado de responsabilidad por descoordinación en decisiones que han obligado a la gente a salir a la calle? A ver, lo primero, Gonzalo, pongamos esto en el contexto en que estamos. Esta es la peor pandemia en un siglo y este es un virus que golpea muy fuerte y no respeta fronteras, no respeta nacionalidades. Ha pegado muy fuerte en China, en Francia, en Italia, en España, ahora en Estados Unidos, que está pegando con mucha fuerza. Acá en la región, en Ecuador, hemos visto situaciones muy terribles, por lo tanto, entendamos la dificultad en que estamos. En esto no hay ninguna fórmula mágica o receta para decir que no vamos a tener ningún problema. Sería irresponsable de mi parte o sería pretencioso o sería demagógico incluso decirlo. Nosotros hemos venido tomando medidas desde el mes de enero. En febrero se decretó la alerta sanitaria. Venimos expandiendo lo que te decía, la capacidad hospitalaria, los ventiladores y todo lo que se necesita. La capacidad de testeo también la estamos aumentando porque eso es lo fundamental. Pero también es cierto que tenemos que ir revisando y corrigiendo todas las disposiciones y medidas. Pero ninguna medida va a ser suficiente si es que la gente no entiende la dificultad y la envergadura del desafío que enfrentamos con el COVID. Y por eso insisto en hacer el llamado a todos los ciudadanos cada vez que puedo. En primer lugar, agradecer al personal de salud, que se la está jugando. Se la está jugando por cuidar y está poniendo en riesgo su vida para proteger la vida de todos nosotros. Y también a todos aquellos que uno diría que son los héroes de esta crisis, como por ejemplo quienes están trabajando en las empresas y servicios básicos, a los recolectores de la basura y a todos quienes siguen trabajando en los servicios públicos también para darle a la gente los bienes y servicios esenciales que necesitan para seguir abasteciéndose, para seguir desarrollando sus vidas de buena manera. Dicho eso, insisto que la principal responsabilidad de cada uno, nosotros vamos a seguir intensificando las medidas cuando sea necesario, corrigiendo lo que tengamos que corregir, pero Gonzalo, esto es muy difícil. Esta es una situación inédita que el país no había vivido, el mundo no había vivido en un siglo y por lo tanto tenemos que enfrentarlo con humildad, pero también con responsabilidad. Sí, se comprende el punto, ministro, y en materia de dificultades, ¿ha tenido dificultades políticas usted como jefe de gabinete o no? Porque esta semana ha habido que recurrir 2 veces a un veto para corregir normas, más allá del área chica, política, pensando un poco en cómo percibe esto la comunidad, cuando ve que se publica una norma, pero luego hay que arreglarla. ¿Se reconocen también dificultades de coordinación política o no?
¿Sabe lo que pasa, Gonzalo? Y aprovecho esta instancia a hacer un llamado como ministro del Interior a que actuemos todos con responsabilidad. El gobierno, por cierto, hoy vamos a reconocer cuando nos equivocamos, pero también hago un llamado a los parlamentarios, a los alcaldes, a todos los dirigentes sindicales, gremiales, a que asumamos el momento histórico en que estamos, que asumamos la responsabilidad para enfrentar posiblemente la crisis sanitaria más grande de un siglo. Entonces, en esto creo que es momento, en general creo que el país ha tenido una buena conducta, pero es momento que apretemos más los dientes y nos pongamos disciplinadamente detrás de las necesidades sanitarias que tiene el país, detrás de la forma y también de los criterios y de las medidas que propone la autoridad sanitaria, porque aquí estamos frente a una situación muy compleja. Por lo tanto, el Parlamento tiene que legislar con mucha responsabilidad, los alcaldes tienen que comportarse con mucha responsabilidad y el gobierno tiene que tomar todas las medidas que sean necesarias y anticiparse todo lo posible para proteger, en primer lugar, proteger la salud de la población, que es el principal criterio. En segundo lugar, cuidar los empleos, cuidar los ingresos y cuidar a las pymes que hoy día lo están pasando muy mal. Y ese es un tema que también tenemos que asumir, que tenemos que tomar medidas y hacernos cargo de que vamos a enfrentar dificultades en ese frente. Y en tercer lugar, cuidar el bienestar de las personas, el bienestar de la comunidad. Esos son los tres grandes objetivos, esa es la estrategia que tenemos y en eso yo vuelvo a hacer un llamado. Si le pedimos a los ciudadanos que actúen con responsabilidad, que todos los que tenemos cargos públicos y todos quienes tenemos responsabilidades públicas también asumamos con responsabilidad, no hagamos llamados o planteamientos para la galería o demagógicos, porque eso en este momento no solo no corresponde, sino que puede causar mucho daño. Y si tomamos malas decisiones, esto puede terminar costando vida y por lo tanto reiterar el llamado a actuar con mucha disciplina y con mucha responsabilidad en este momento tan complejo. Sí, finalmente, ministro, perdón el tiempo, pero dos puntos que no quiero dejar pasar. En este llamado a cuidar vidas, hay también una discusión que ha levantado polémica dentro del mundo político, incluso en su sector, que es la manera de cómo se pretende liberar a parte de la población penal. Dentro de las medidas que se están tomando se incluye también la posibilidad de que personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad también tengan la posibilidad de una conmutación humanitaria. Son dos cosas distintas, legales, pero en el fondo apuntan a aquello. Desde el punto de vista del llamado político, ¿cómo se le puede pedir a quienes no están de acuerdo con esto tener una señal humanitaria con quienes cometieron en el pasado un delito de lesa humanidad? A ver, es que Gonzalo, no mezclemos las cosas. En el contexto del COVID, de la pandemia, nosotros como gobierno enviamos un proyecto de ley para poder conmutar la pena, no es para liberar, es importante que se entienda la distinción, para conmutar la pena de personas que están en riesgo sanitario, por ejemplo, adultos mayores o mujeres embarazadas que están en cárceles y que en vez de estar privadas de libertad, que están condenadas, puedan cumplir con arresto domiciliario total en sus casas el resto de la condena, habiendo cumplido 2/3 o una parte mayoritaria de la pena y habiendo cumplido una serie de requisitos para poder acceder al beneficio que estimamos va a beneficiar a cerca de 1.300 personas privadas de libertad. Es decir, es una medida puntual en el contexto de la pandemia para que personas que tienen mayor riesgo sanitario y que están privadas de libertad puedan cambiar la pena de cárcel por arresto domiciliario. Y eso tiene que ver con las circunstancias, o sea, en el fondo es una medida sanitaria de naturaleza humanitaria. Ese es un proyecto. Ese es un proyecto y es el que esperamos que se apruebe el día martes porque es urgente que se pueda aprobar. El segundo proyecto es un proyecto que mandamos hace más de un año, Gonzalo. 2018. Exactamente, en diciembre del 2018. A ese me refiero. Ese es un compromiso de campaña, está en el programa de gobierno, ha sido apoyado por personalidades transversales como por ejemplo en su momento José Salaquet, que es una figura emblemática de los derechos humanos, o por ejemplo el padre Fernando Montes, que también es una persona muy autorizada en el tema. También es un tema que forma parte de la discusión de los derechos humanos, de que en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, personas condenadas por delitos gravísimos, repudiables, absolutamente reprochables, como los delitos de lesa humanidad, personas que están gravemente enfermas y que están terminales o están postrados, puedan sustituir también su pena total de cárcel por arresto domiciliario. Y eso es una discusión legítima, democrática, que está en el Congreso y que la vamos a resolver democráticamente donde corresponde, en el Congreso. Es una discusión que me parece que el país puede dar, creo que la debe dar, y forma parte de aquellas cosas que tenemos que debatir. Pero son cosas distintas. Una cosa tiene que ver con la pandemia y otra con un debate legítimo que formó parte de los compromisos de campaña, que está en el Parlamento, que incluso personas con una muy distinguida trayectoria en materia de derechos humanos han señalado que pese a lo difícil, pese a lo absolutamente repudiable y reprochable de esos crímenes, es un debate legítimo que se puede dar en democracia. Así es. Y finalmente, ¿usted está en condiciones de llamar al menos a su sector a apoyar esta propuesta? Absolutamente, lo conversamos con los presidentes de los partidos, con los parlamentarios, con los jefes de bancada.
Yo les pido que apoyen esta propuesta que es necesaria, porque efectivamente tenemos que cuidar la salud de toda la población y eso incluye todas las personas y todos los ciudadanos, incluyendo a quienes están privados de libertad. Y por lo tanto hay personas que están en riesgo sanitario, adultos mayores que están en situación compleja de salud, mujeres que están embarazadas y por lo tanto queremos también asegurar que la necesaria justicia que tiene que aplicarse, porque yo sé que esto genera a muchas personas que están viendo en este momento mucha molestia ver este tipo de medidas, que la necesaria justicia que tiene que haber, que es el cumplimiento de las penas, también vaya de lado con las consideraciones humanitarias y sanitarias que se dan en este caso, que son personas que por su situación de riesgo frente a la pandemia, es mejor que cumplan con arresto domiciliario y no necesariamente en las cárceles. Muy bien, el ministro del Interior, Gonzalo Blumer. Muchísimas gracias por el tiempo, ministro. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, Gonzalo, y a través tuyo un saludo a todos quienes nos están viendo. Muy buenas tardes. Chao, chao.